Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí un día más, listos para sumergirnos en las historias que realmente nos mueven y nos conectan con nuestras estrellas favoritas. Hoy nos embarcamos en un viaje muy especial hacia el corazón y la mente de una de las actrices turcas que ha logrado conquistar no solo las pantallas de televisión, sino también los corazones de millones de personas alrededor del globo. Sí, mis estimados espectadores, hoy hablaremos de la radiante y talentosísima Demet Özdemir. Pero atención, porque esta vez la conversación no girará en torno a sus últimas producciones, a su impecable estilo que siempre marca tendencia, ni a los rumores que a veces surgen en el frenético mundo del entretenimiento. No. Hoy vamos a desvelar una confesión que surge de las profundidades de su experiencia, una revelación muy personal que ella misma ha compartido en una entrevista exclusiva para la revista No esperaba esto. Y debo decirles, queridos amigos, que lo que van a escuchar a continuación es una bomba de sinceridad que honestamente nos ha dejado a todos con la boca abierta, con una mezcla de asombro, empatía y profunda admiración. Prepárense, abróchense los cinturones, porque lo que descubriremos hoy promete ser de lo más fascinante, revelador y, créanme, una de esas historias que se quedan grabadas en la memoria y en el alma. Si aún no son parte de esta maravillosa comunidad, si esta es su primera vez por aquí, este es el momento perfecto, la oportunidad de oro para darle ese clic a ese botón de asterisco suscribirse y, fundamental, activar esa asterisco campanita que les alertará de cada nueva joya que compartamos. Así que sin más preámbulos, empecemos este apasionante recorrido. Demet Özdemir, ese faro de talento y carisma que ilumina la industria del entretenimiento turco y más allá, ha decidido abrir las compuertas de su corazón para compartir algo que, utilizando sus propias y conmovedoras palabras, la ha tomado completamente por sorpresa. Y es precisamente esta honestidad, esta vulnerabilidad, lo que tanto nos atrae a todos, ¿verdad? Es esa faceta humana, terrenal, que se esconde detrás de los reflectores, detrás de la imagen pulida y a veces inalcanzable de diva que con frecuencia nos proyectan los medios. La entrevista en cuestión, firmada por la perspicaz revista No esperaba esto, ha logrado sacar a la luz un aspecto de Demet que para muchos de nosotros resulta enteramente nuevo y fascinante. Porque a pesar de su meteórico ascenso, de la fama que la envuelve como una estela dorada, de ser una figura pública admirada en cada rincón del planeta, la vida, incluso para las estrellas, está plagada de momentos, de pensamientos y de sentimientos que nos recuerdan, con una claridad conmovedora, que al final del día, todos somos seres humanos en constante búsqueda, lidiando con nuestras propias batallas internas y sí, también con sorpresas que cambian la perspectiva. La esencia de esta íntima confesión se centra en un punto crucial de su floreciente carrera y, de forma intrínseca, de su vida personal. Y aquí es donde reside el verdadero enigma y la chispa que enciende nuestra curiosidad. Ella misma ha admitido, con una sinceridad que desarma, que la magnitud de ciertas reacciones y el impacto sísmico que su trabajo estaba generando la abrumaron de una manera totalmente inesperada. Imaginen la escena: una artista dedicada, que vierte su alma, su pasión y cada gota de su esfuerzo en cada proyecto, en cada personaje que da vida. Y de repente ve cómo ese esfuerzo, esa dedicación, se magnifica exponencialmente, resonando en lugares, en culturas, en vidas que jamás imaginó que alcanzaría. No se trata únicamente del aplauso resonante en su amada Turquía, sino de ese fenómeno global que se erige alrededor de sus series, de sus películas, de su inconfundible presencia. Ella compartió cómo en sus inicios su meta era simple y pura: realizar un buen trabajo, dedicarse con fervor a su vocación, a su arte. Pero el alcance que ha llegado a adquirir, la forma en que su imagen, su talento y sus interpretaciones se han convertido en un faro, en un punto de referencia para tantas y tantas personas, ha sido, francamente, algo que la ha superado, en el mejor de los sentidos. Con una elocuencia que denota reflexión y humildad, Demet expresó algo parecido a esto, y cito de forma interpretativa, para que el tono siga siendo cercano y conversacional: yo ponía mi alma en cada personaje, en cada escena, deseando con todo mi ser que gustara, por supuesto. Pero la escala de la conexión que se ha forjado con el público, las historias tan personales y conmovedoras que llegan a mis manos a través de sus mensajes, la profunda manera en que mi trabajo ha influido en tantas vidas, eso, para ser completamente honesta, es algo que simplemente no podía anticipar. Y es precisamente esta declaración, mis amigos, lo que hace a Demet Özdemir una figura tan especial y entrañable, ¿no creen ustedes? Esa humildad que se niega a desaparecer ante el torrente del éxito, esa capacidad innata de asombro ante las alturas que ha alcanzado.
Es fácil imaginar cómo muchas otras estrellas, al llegar a ese pináculo de fama, podrían sucumbir a la vanidad, dar por sentado el cariño incondicional del público. Pero Demet, a juzgar por estas poderosas palabras, sigue sintiendo esa gratitud profunda y sincera, esa maravilla perenne ante la magnitud de la respuesta masiva. La revista no esperaba esto, ha logrado capturar con maestría ese instante de profunda introspección de la actriz. No se trata de una confesión de un escándalo que sacuda los cimientos del entretenimiento, nada de eso. Es una revelación sobre la propia experiencia de navegar las aguas, a veces turbulentas, a veces serenas, de la fama. Es una visión sobre cómo el éxito, esa fuerza poderosa y a menudo impredecible, puede transformar la perspectiva y la autopercepción. Ella mencionó que en ocasiones, al presenciar cómo sus personajes son tan entrañablemente amados, o cómo una escena específica se convierte en un fenómeno viral, o cómo fans de culturas y rincones del mundo totalmente distintos la reconocen con una admiración palpable, se detiene un instante y reflexiona: ¿de verdad todo esto está sucediendo por mí? ¿Por mi modesto trabajo? Es esa duda sana, esa autoevaluación constante, ese cuestionamiento introspectivo, lo que la mantiene firmemente anclada a la realidad, a pesar de estar volando a alturas estratosféricas. Y es que cuando uno se detiene a pensar en su trayectoria, en la variedad de sus roles, no es difícil comprender la razón de su deslumbrante ascenso. Desde sus inicios, Demet ha desplegado una versatilidad actoral de una magnitud impresionante. Hemos sido testigos de su evolución magistral en series que, sin lugar a dudas, han marcado un antes y un después en la televisión turca, dejando una huella imborrable. ¿Quién podría olvidar la efervescente química que desató con Can Yaman en Erkencikus, una serie que enamoró a millones de espectadores en todo el mundo? O el conmovedor y profundo personaje que encarnó en Dodu Uner Kaderindir, donde exploró las complejidades del drama humano con una sensibilidad excepcional. Cada papel le ha brindado la oportunidad de explorar nuevos matices de su talento, de exhibir un rango actoral que sorprende y cautiva, y, lo más importante, de establecer una conexión emocional auténtica y profunda con la audiencia. Sin embargo, es ella misma quien confiesa que la resonancia global que ha alcanzado su trabajo, el hecho de que sus historias trasciendan fronteras geográficas y culturales para llegar a públicos tan diversos y amplios, es algo que la sigue asombrando, día tras día, con una frescura envidiable. La propia entrevista sugiere que este sentimiento de «no esperaba esto» trasciende la esfera del éxito externo. Es también una profunda lección sobre lo que el éxito le ha enseñado sobre sí misma, sobre su propia fortaleza y resiliencia. La fama, como bien sabemos, puede actuar como un espejo bifronte, a veces nos devuelve una imagen distorsionada, cargada de falsas expectativas, o por el contrario, nos brinda una claridad sin precedentes, ayudándonos a vernos con una precisión asombrosa. Demet Özdemir parece estar navegando con éxito en este segundo grupo. Ha aprendido a sortear las aguas a veces traicioneras de la exposición pública, a gestionar las expectativas ajenas, y a la vez a mantener intacta su autenticidad, su esencia. Ha tenido que navegar por un mar, a veces tempestuoso, de opiniones, de comentarios, de juicios, y lo ha hecho con una gracia, una dignidad y un profesionalismo que la distinguen. Es crucial subrayar que esta confesión no la asume en un estado de agobio o de negatividad, sino que, por el contrario, la impregna de una gratitud inmensa y de esa sorpresa positiva que tanto admira. Es como si, al ser plenamente consciente de la magnitud de su influencia, sintiera una responsabilidad aún mayor, un impulso renovado para seguir entregando trabajos de la más alta calidad, para continuar siendo esa fuente de inspiración que ya es para tantos. Ella mencionó cómo los mensajes de jóvenes que le expresan su admiración, que le confiesan sentirse motivados por su carrera, por la forma en que maneja su vida, son lo que más la conmueve, lo que más le llega al corazón. Ese impacto real y tangible en la vida de las personas, a un nivel tan personal y humano, es algo que definitivamente no anticipaba cuando dio sus primeros pasos en el apasionante mundo de la actuación. Pensemos por un momento en la cantidad ingente de horas de rodaje, en la dedicación necesaria para memorizar guiones complejos, en la profunda y a veces desgarradora catarsis emocional que debe canalizar para dar vida a cada escena. Todo ese esfuerzo titánico, ese sacrificio personal, conlleva una recompensa sin duda. Pero a veces esa recompensa, esa retribución trasciende con creces las propias y más optimistas expectativas. Demet Özdemir está viviendo plenamente ese momento de sobrecogimiento.
Está disfrutando de las mieles dulces y merecidas del éxito, pero lo hace con esa humildad que la caracteriza de forma tan natural, con esa sorpresa genuina que la hace aún más cercana, más real, más accesible para todos nosotros. La revista No esperaba esto ha dado, sin lugar a dudas, en el clavo con su titular y con la acertada elección de la entrevista. Nos ha permitido asomarnos como espectadores privilegiados a la mente de una estrella en su máxima expresión, a sus reflexiones más íntimas y sinceras sobre su propio y extraordinario camino. Y lo que nos llevamos de todo esto es un mensaje poderoso, aleccionador y profundamente inspirador: el éxito, en su máxima expresión, puede ser una fuente inagotable de alegría y gratitud, pero también actúa como un recordatorio constante, un eco persistente de que nunca dejamos de crecer, de aprender y, sobre todo, de sorprendernos ante las maravillas que la vida nos depara. Ella no se muestra descontenta con su innegable éxito, todo lo contrario. Está rebosante de gratitud, y esa gratitud se traduce indudablemente en una energía renovada, en un impulso vital para seguir haciendo lo que ama con esa misma pasión y dedicación. Puedo imaginarla, cada vez que recibe un mensaje de un fan apasionado, cada vez que ve que una de sus series se convierte en tendencia mundial en alguna plataforma, tomándose un instante para recordarse a sí misma: «Wow, Demet, realmente no esperabas todo esto. Y qué maravilloso que así sea». Así que, mis queridos amigos, la próxima vez que se sienten a disfrutar de una escena protagonizada por Demet Özdemir, cuando admiren su talento innato y su belleza deslumbrante en la pantalla, recuerden que detrás de esa figura pública icónica, de esa estrella fulgurante, hay una mujer que, a pesar de haber alcanzado las más altas esferas del estrellato, sigue maravillándose con el camino recorrido, con la profundidad del afecto que el público le profesa y con la increíble aventura que es su vida. Esa humildad genuina, esa capacidad de asombro ante lo cotidiano y lo extraordinario, es lo que la hace única, lo que la diferencia, lo que la eleva. Y bueno, hemos llegado al final de esta fascinante confesión de Demet Özdemir, una revelación que nos ha permitido conocerla en una faceta aún más profunda y humana. Como ven, el mundo del espectáculo, aunque desde fuera pueda parecer un universo de glamour y predecibilidad, está intrínsecamente lleno de sorpresas, incluso para quienes son sus protagonistas más brillantes. La estrella turca nos ha abierto una ventana privilegiada a su experiencia personal, mostrándonos que la gratitud y la sorpresa pueden, y de hecho lo hacen, caminar de la mano con el éxito más rotundo y arrollador. Ha sido un placer absoluto desgranar con ustedes esta revelación tan interesante y conmovedora. Antes de despedirnos, quiero extenderles mi más sincero agradecimiento por acompañarnos en este vídeo. Su presencia aquí, sus comentarios siempre perspicaces, todo ello significa muchísimo para nosotros, impulsa nuestra creatividad y nos motiva a seguir compartiendo estas historias. Me encantaría saber de primera mano qué piensan ustedes sobre esta sincera confesión de Demet. ¿Les sorprendió? ¿Se sienten identificados con esa sensación de asombro ante el propio camino recorrido, ante las sorpresas de la vida? Por favor, déjenme sus opiniones en la caja de comentarios aquí abajo, me fascina leerlos y dialogar con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido, si les hizo sentir algo especial, no olviden darle un buen y generoso me gusta a este vídeo, eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a llevar estas historias a más personas. Compártanlo con sus amigos, con otros fans incondicionales de Demet o simplemente con aquellos que disfrutan de las historias humanas y las revelaciones detrás de las cámaras. Y por supuesto, si aún no forman parte oficial de nuestra creciente comunidad, suscríbanse al canal ahora mismo y no olviden activar esa asterisco campanita para no perderse ni uno solo de nuestros próximos vídeos. Los quiero mucho, mis queridos seguidores, y nos vemos en el próximo vídeo con más historias que nos inspiran y nos unen. ¡Chao!